Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla con el gusto de siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. A lo largo de todo este tiempo, en todos estos años que llevamos en Internet, cada poco tiempo hemos hecho alguna serie sobre algún tema o capítulo de la Biblia. En este caso, nos ha parecido bien en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas hacer nuevamente una miniserie sobre una de las secciones más importantes de la Palabra de Dios, el estudio de Romanos capítulo 1 al capítulo 3. Sin embargo, esta vez no lo estudiaremos solamente de forma expositiva, sino que la serie la estudiaremos también de forma temática, estudiando, por ejemplo, los 3 tipos de hombres que hay en esos 3 capítulos de Romanos: el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso. Así que, entonces, animamos a la audiencia que nos sigue a leer varias veces esos 3 capítulos que estudiaremos a partir de hoy, para que usted esté familiarizado anticipadamente con lo que vamos a enseñar. Ahora, como pequeña y necesaria introducción, antes de meternos en la serie, digamos sobre Pablo y los cristianos de Roma de forma breve los siguientes puntos importantes. Punto número 1. Pablo escribe la carta a los romanos solo para gente convertida. La carta de Romanos no es para inconversos, como dicen algunos predicadores. No. Pablo envía la carta para edificarles, para enseñarles doctrina y para enseñarles todo lo posible a gente que ya era convertida, pero que aún no tenían mucho conocimiento doctrinal neotestamentario. Punto número 2. Pablo escribe también su carta para que los romanos le ayuden materialmente a ir a Hispania. Eso nos enseña que él tenía necesidad material y pidió ayuda a los romanos, aún sin conocerlos, para poder continuar evangelizando con su ministerio. Por lo tanto, esto nos enseña que no es malo pedir ayuda para cosas del ministerio, estimado oyente, como lo hacemos en el ministerio Tinajas. Pablo lo hizo y lo dijo de forma muy delicada en Romanos capítulo 15, versículo 24. Tengo planes de visitarlos cuando vaya camino a Hispania. Por lo tanto, después de haber disfrutado de su compañía, espero que ustedes me ayuden a continuar con el viaje a Hispania. ¿Ve? Ahí lo tiene. Pablo estaba pidiendo ayuda material y logística a quien no conocía para seguir su trabajo evangelístico, igual que lo hacemos nosotros con usted. Punto número 3 de la introducción. Como los romanos no lo conocían personalmente a Pablo les envía la carta como anticipo para que le conozcan, para que conozcan su nivel doctrinal, su origen judío y su intención de verles. Cuando uno estudia a Pablo y su personalidad, uno se da cuenta del nivel moral, espiritual, educacional, del carácter de líder innato que tenía y que, teológicamente hablando, era el mejor de todos los apóstoles. Pablo era excepcional en todo, estimado oyente. Pablo, después de su conversión, fue el segundo mejor hombre sobre la tierra después del Señor Jesús. Y punto número 4 de la introducción de este mensaje. Pablo, con su carta a los romanos, nos enseña y demuestra que Pedro nunca estuvo en Roma. Sí, ha oído bien, estimado oyente. Pedro nunca estuvo en Roma. Eso de que Pedro estuvo en Roma es una de las más grandes mentiras diseñadas por la Iglesia Católica. Pero, histórica, arqueológica y bíblicamente hablando, Pedro nunca estuvo en Roma. Todo es un invento de la tradición católico-romana. Y 2 evidencias contundentes que muestran que Pedro nunca estuvo en Roma son: primero, si Pedro fuera el líder de la Iglesia de Roma, Pablo se hubiera dirigido a él tal como lo hizo con la carta a Timoteo y Tito, líderes de respectivas iglesias.
Pero Pablo no nombra nunca a Pedro como líder de la iglesia en la carta a los romanos. Segundo, cuando Pablo cierra la carta, da saludos detalladamente por nombres a todos los de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 16. Y ahí nunca se saluda a Pedro. Si Pedro hubiera estado en Roma, o en este momento estuviera en Roma, o fuera a estar en Roma, ¿no cree usted que Pablo hubiera hecho referencia a él y le hubiera enviado también saludos en la carta o avisado a los romanos que Pedro iría a verles? Sin embargo, de las más de 60 personas que hay en Romanos capítulo 16, Pablo nunca nombró a Pedro, evidencia contundente de que lo de Pedro en Roma, como supuesto primer líder de la iglesia, es un invento de la iglesia católica. Pedro nunca salió de Israel. Pedro fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, pero nunca fue papa ni líder de la iglesia de Roma. Bien, habiendo dicho lo mínimamente básico y necesario como introducción, centrémonos entonces en lo que queremos enseñarle a usted en esta serie. Un tema muy importante que nadie enseña, y es que, en los 3 capítulos iniciales del libro de Romanos, se habla de 3 hombres que representan a toda la humanidad: el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso. ¿En cuál de ellos estará usted representado, estimado oyente? Lo veremos a lo largo de la serie. Los convertidos de Roma eran eso, eran personas convertidas, pero no eran personas muy instruidas doctrinalmente en teología neotestamentaria. No. Por eso la carta de Pablo es tan larga y tan intensa en doctrina, porque él quiere tocar muchos temas doctrinales y de conducta para enseñarle a los romanos lo que no sabían los romanos. Los romanos eran muy evangelistas y de buena conducta. Eso lo dice el mismo Pablo y lo reconoce en Romanos capítulo 1, versículo 8. Pero, a pesar de su buena conducta cristiana y su evangelismo valiente, no eran muy instruidos en doctrina. O dicho de otra manera, les faltaban piezas en su rompecabezas doctrinal. Eran bastante ignorantes teológicamente hablando. Tenían poca revelación neotestamentaria, por no decir más bien ninguna. Conocían a medias algunas cosas del Antiguo Testamento, cosas que Pablo luego hace que les encajen, pero no conocían revelación del Nuevo Testamento. Y eso nos enseña que una persona puede ser muy evangelista, incluso puede tener muy buen testimonio de conducta, conocer incluso el Antiguo Testamento, pero ser poco instruido en teología, en revelación y en doctrina neotestamentaria. Así que la clave es, estimado oyente, encontrar el equilibrio de esas 3 funciones. Es decir, ser valientes evangelistas, tener buena conducta cristiana y ser bien informados e instruidos en la doctrina teológica del Nuevo Testamento. Esa era la meta de Pablo con los romanos y esa es la meta que aprendemos de Pablo y aplicamos en el Ministerio Tinajas con nuestras congregaciones y con los oyentes del canal. Así que, con el contenido de la carta a los romanos, vemos 2 cosas. Primero vemos el altísimo nivel que tenía Pablo en conocimiento teológico y revelación doctrinal. Y segundo, vemos la altísima necesidad que tenían los romanos de conocimiento completo teológico doctrinal. Por eso, Pablo, sabiendo esta necesidad de los romanos, toma la iniciativa como buen líder que es y les envía la super mega carta más importante de toda la Biblia, la carta a los romanos. Sin la carta a los romanos, no tendríamos ninguna posibilidad de conocer grandes revelaciones de Dios al hombre que solo están ahí, en la carta a los romanos. La carta a los romanos es la mayor joya teológica de Dios dada al hombre. Podemos vivir sin el resto del Nuevo Testamento. Podemos vivir sin el resto de la Biblia, pero no podríamos vivir espiritualmente ni ser salvos nosotros los gentiles sin la importantísima carta a los romanos.
De hecho, en Romanos está el pasaje más importante de toda la Biblia, en Romanos capítulo 3, que veremos al final de la serie. Juan capítulo 3, versículo 16, no es el pasaje más importante de toda la Biblia, estimado oyente. No. Juan 3:16 es solo el pasaje más famoso de la Biblia, pero no es el más importante de la Biblia. El pasaje más importante de toda la Biblia está en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 26. Y tenemos precisamente un vídeo en el canal de este tema titulado El pasaje más importante de toda la Biblia, que le invitamos a ver. Un vídeo con casi 2 millones de visitas. Todo un récord para el canal. Es el vídeo buque insignia del Ministerio Tinajas. Bien, ahora, entre toda la información que Pablo quiere darle a los romanos, él va a empezar a exponer su tremendo conocimiento teológico en su carta, no hablando de sí mismo, no hablando de forma moral como hacen los predicadores de hoy, ni de ningún otro tema, sino que él va a empezar su carta exponiendo nada más ni nada menos que todo el evangelio jurídico detalladamente en 3 capítulos desde el inicio del libro. Primero va a desarrollar la mala noticia jurídica a la humanidad hablando de estos 3 hombres, el hombre pagano, el hombre moral y el hombre religioso, sean judíos o gentiles. Luego, allá al final del capítulo 3, Pablo demostrará en unos pocos versículos la maravillosa buena noticia jurídica para salvar al hombre, el Evangelio. Después del saludo de Pablo a los romanos, que hace desde capítulo 1, versículo 1 hasta el verso 14, a partir de ahí en adelante, Pablo va a dar una lección universal a los hombres. Pablo va a demostrar que en la humanidad hay 3 grupos de hombres y todos, sin excepción, son exactamente igual ante Dios. Son delincuentes y están condenados. Romanos capítulo 1 al capítulo 3 deberían leerlo todos los lobos del falso sentimentalismo del amor de Dios, porque si hay algo muy claro que no se enseña en Romanos capítulo 1 al capítulo 3, ni en toda la Biblia, es el engaño del amor de Dios. O dicho en otras palabras, en Romanos se enseña que Dios no ama al hombre, sino que la ira de Dios está sobre cada hombre inconverso por causa de sus injusticias. Léalo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos dice que el hombre es delincuente, que Dios aborrece al hombre y dice que está enfurecido contra el hombre por sus delitos, pero le tiene paciencia. Dios no ama al hombre, estimado oyente, solo le tiene paciencia. Pero los lobos, predicadores de hoy, pastores, pastoras y sacerdotes falsos, confunden la paciencia de un Dios enfurecido, la confunden con amor sentimental de Dios al hombre, un amor sentimental que no existe. Lo hemos dicho muchas veces en el canal, pero lo repetiremos hasta el cansancio. La enseñanza del amor de Dios al hombre es una de las más grandes mentiras enseñadas a la humanidad por los falsos predicadores cristianos del día de hoy, que están en la mayoría de las iglesias falsamente llamadas cristianas. En estos 3 capítulos demostraremos esa falsa doctrina del amor de Dios y, por el contrario, demostraremos que toda la humanidad está condenada, está bajo la ira pasiva de Dios. Demostraremos que Dios aborrece al hombre y que todos están perdidos, excepto que se conviertan por medio del verdadero evangelio jurídico de Pablo. Todo esto lo demostraremos a lo largo de la serie. El hombre, cuando pasa de niño a adolescente, pasa a estar en estado de condenación. Sí, ha oído bien. Los niños son inocentes ante Dios.
Por eso todos los niños son salvos mientras son niños. Pero cuando empieza la adolescencia, ahí empieza el grave problema para ellos, porque pasan de ser salvos a ser perdidos y enemigos de Dios por sus pecados. Porque lo primero que hace un niño o una niña, y lo que hizo usted también en su día, cuando pasa de ser inocente niño a responsable adolescente, es pecar. Por lo tanto, con ese primer pecado ya se hace usted jurídicamente culpable ante Dios el juez, y eso lo lleva a la cárcel eterna para siempre si no se convierte. Por eso es tan importante enseñar a los niños ya desde pequeños la verdad del Evangelio para que se salven cuanto antes ya en la adolescencia. Bien, entremos entonces en el análisis y comentario del primer grupo de la serie, el hombre pagano. Desde el capítulo 1:18 hasta el capítulo 1:32, tenemos el primer grupo de hombres, los paganos, a los cuales Pablo les demostrará su situación ante Dios, culpables y condenados. Un hombre pagano no solo es una persona salvaje de la selva que adora a la luna, no, sino que un pagano es también un hombre salvaje de la ciudad. Y hay miles en la selva urbana que viven como animales, que viven sin Dios, que viven solo para sí mismos y sus dioses, y adoran el dinero, el cuerpo, la buena vida, etc. Esos son los dioses del pagano moderno del día de hoy. Así que Pablo va a demostrar que el hombre pagano de ayer y de hoy está condenado por ser como es, porque rechaza usar 3 elementos innatos que Dios le dio para adorar a Dios. Primero, no usa la evidencia de la creación, que es un grito de que alguien ha creado eso. Segundo, no usa la razón ante la evidencia de la creación. Y tercero, no responde a la conciencia cuando comete pecados. Entonces, se convierte en un animal irracional, un hombre sin Dios, un pagano. En la NASA, la Agencia Espacial Americana y en todas las demás agencias espaciales del planeta, hay mucho pagano, estimado oyente, sí, mucho pagano, porque idolatran la ciencia, pero no aceptan la evidencia de que esa creación tan hermosa, infinita, con leyes perfectas y con armonía, no se pudo haber hecho de una explosión ni de ninguna evolución. De una explosión, señores necios científicos, nunca sale orden, y la evidencia muestra más bien la involución en la creación con la ley de la entropía. Hay que ser muy tonto, muy necio, muy pagano, muy salvaje, muy animal, muy irracional para negar que Dios existe y que Dios ha creado este multiuniverso maravilloso, enorme y perfecto. Por eso decíamos que hay paganos en el siglo XXI, como los hubo en las épocas precolombinas y en los siglos pasados. El pagano moderno y tecnológico del día de hoy no tiene nada que envidiarle al pagano de siglos pasados de la selva, porque ambos son iguales de necios. Así lo dice Pablo en este capítulo 1. Bien. Ahora, en los siguientes minutos, hagamos un giro en el estilo del mensaje y pasemos a la forma expositiva, analizando lo que dice Pablo a los paganos en los siguientes versículos hasta el final del capítulo. El capítulo 1, versículo 24, dice una mini frase demoledora, estimado oyente. Dice, Dios los entregó. Tenga cuidado, estimado oyente pagano inmoral que pasa por nuestro canal escuchando este mensaje. Tenga cuidado, porque si sus dioses son la buena vida de hoy, el dinero, la inmoralidad, la sexualidad, la sensualidad, vivir y vestir según la corriente libertina de este mundo, si usted persiste en adorar esos dioses de hoy, tenga cuidado, porque Dios le puede cerrar la puerta o entregarlo a la ceguera para siempre. Y no solo lo dice aquí Pablo, sino que lo confirma también en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Como no recibieron la verdad para ser salvos, entonces Dios les envía un poder engañoso
para que definitivamente se crean la mentira a fin de ser condenados para siempre. Tiemble, estimado oyente, tiemble. Usted que es pagano, amante de la buena vida con barniz religioso, tiemble. El versículo 24 es terribilis horribilis. Es la decisión deliberada de Dios de cerrarle toda la puerta de salvación al hombre. Despierte antes de que Dios le cierre las puertas de la conversión para siempre, estimado oyente. Aunque Dios no le quite la vida, le puede quitar la posibilidad de ser salvo para siempre por terco, por necio, por dilatador, por no aprovechar esta oportunidad del canal y de este mensaje, y por no aprovechar que aún tiene vida. Así que no juegue con este mensaje, con estos pasajes, con este canal o con la paciencia de Dios sobre usted. Deje de ser pagano, estimado oyente. No sea cosa que Dios lo entregue a la perdición eterna. Entremos ahora en el versículo 25. El verso 25 es una bofetada a las religiones que hacen imágenes. Por ejemplo, a la actual Iglesia Católica Romana, que hace imágenes de las criaturas. Hace imágenes de personas que ellos dicen que son santos, pero que eran paganos. Los considera santos cuando eran paganos religiosos y herejes. Sus seguidores dan culto a la criatura en lugar de dársela al Creador. Todos los adoradores de María, la mal llamada Virgen María, todos los adoradores y veneradores de los santos católicos, todos los veneradores de la muerte, todos los veneradores de la Pachamama, todos los veneradores del ocultismo, todos los santeros, todos los espiritistas y un largo etcétera, todos están en este versículo 25 dando culto a la criatura y a la criatura del diablo en lugar de dársela al Creador. Versículo 26. El versículo 26 es un versículo contra el paganismo feminista de la mujer, contra el libertinaje de las lesbianas y todos esos grupos donde la mujer se ha degradado. Dios le dice a la mujer pagana de hoy que el versículo 26 es perversión, es rebelión, es abominación y es pecado de libertinaje sexual y eso la llevará a la condenación. Dios está mirando lo que usted hace en su secreto, estimada mujer pagana feminista libertina. Usted dará cuentas a Dios de lo que hace con su cuerpo, mujer feminista. Su perversión sexual queda grabada en el disco duro del cielo y usted en su conciencia sabe que lo que hace es pecado y un día dará cuentas a Dios. Su razonamiento le grita que su actividad sexual con otra mujer es irracional y todos los que aprueban esto, aún sin hacerlo, son cómplices. Su conciencia le grita que es pecado, así que tenga cuidado porque con Dios no se juega. Cuanto más tiempo de vida le dé y usted siga más y más pecando en su perversión sexual, usted más castigo tendrá un día en el juicio de Dios. Entremos en el verso 27. En el verso 27 tenemos el mismo mensaje duro para los hombres paganos modernos homosexuales del día de hoy. Lo mismo que dijimos para las mujeres lesbianas en el verso 26, Dios advierte severamente también aquí a los hombres afeminados y homosexuales que por su libertinaje les espera el juicio de Dios. El hombre no nace homosexual, el hombre se hace homosexual. Su cuerpo no es suyo, estimado homosexual. Su cuerpo se lo dio el Creador, pero no para la perversión, sino para servir a Dios en la tierra. Usted tiene una conciencia y un razonamiento que en el secreto de su ser le grita que su conducta y estilo de vida es pecado, pero usted no hace caso y vive como un pagano. Si usted usara el razonamiento y escuchara su conciencia, dejaría la homosexualidad porque no tiene sentido. Es perversión, es pecado, es amor equivocado, es antinatural, es abominación. Dios creó un hombre y una mujer, no creó dos hombres ni dos mujeres.
Por lo tanto, todas esas falsas iglesias que aceptan los homosexuales son tan perversas como ellos, porque Dios no ama los homosexuales, es perversión. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios está sobre ellos. Dios está enfurecido contra estos pecados, y cuando a Dios se le termine la paciencia, le quitará a usted la vida, y usted aparecerá desnudo y avergonzado ante Dios, y allí gritará de vergüenza y desesperación, pero ya no habrá salida. Entremos en el versículo 28. En este versículo se repite otra vez la misma frase terrible del versículo 24, por lo cual eso nos llama mucho la atención. Y dice, Dios los entregó por tanto pecar. Así que procure tener en cuenta este mensaje, porque la palabra de Dios le dice que si usted sigue en sus prácticas, Dios le cerrará las puertas de la salvación y usted vivirá en la tierra con una mente depravada, contaminando a otras personas, jóvenes o niños, lo cual es terrible y por ello le espera la condenación eterna. Así que procure tener en cuenta este mensaje antes de que Dios le cierre las puertas de la salvación y de su paciencia. Así que deje de pecar y Dios haga con usted como en los días de Noé, cuando Dios cerró la puerta y los entregó a la muerte eterna y ya no se salvó nadie. Jesús habló de estos días modernos que son como los días de Sodoma y Gomorra y los días de Noé. Eso nos muestra la actualidad de la palabra de Dios. Entremos ahora en el verso 29. Del verso 29 destacamos una frase. Dice, están llenos de pecados. Así está todo hombre no convertido. Así es como los ve Dios, llenos de pecados, porque están sin quitar y sin perdonar. Aquí en este verso 29 empieza una lista de más de 20 pecados que usted ha cometido todos en su vida. Y si usted no sabe cómo se quitan esos pecados, usted aún está en sus pecados. La religión no le perdona los pecados, estimado oyente. Ser buena persona no le quita los pecados. La oración de fe no le libra de sus pecados. Ir a la iglesia no le quita los pecados. Ir a misa y tomar la Eucaristía no le libra de todos estos pecados. El arrepentimiento no le perdona los pecados. Pedir perdón a Dios no le quita sus pecados. El texto dice atestados, y atestados viene de testa, y la testa es la parte de arriba de la cabeza de una persona. Por lo tanto, es como si Dios dijera, desde la cabeza hasta los pies, el hombre ante Dios está lleno de pecados. De hecho, así lo dice en Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en ti, hombre, cosa sana, solo podrida llaga. Así es como Dios ve al hombre, lleno de pecados, completamente podrido en lo moral y condenado en lo espiritual. ¡Wow! A ver qué valiente pastor, pastora o sacerdote, defensores del falso amor de Dios, es capaz de decir esta lista sin pelos en la lengua, en lugar del engaño de Dios te ama. ¿Cómo Dios va a amar algo podrido, estimado oyente? ¿Cómo? Dios no ama lo perverso ni lo podrido. Dios es santo. Dios es juez. Dios solo le tiene paciencia al hombre para que se convierta. Pero los pastores perversos engañan a la gente con lo del amor de Dios, cuando la Biblia en estos pasajes dice que el hombre es pagano, perverso, perdido y podrido. 4 P's. Se las repito. Pagano, perverso, perdido y podrido. ¿Cómo va a amar al hombre y dejarlo entrar al cielo? ¿Cómo, estimado oyente? ¿Cómo, estimado predicador falso? Dios no ama al pecador, lo aborrece, pero le tiene paciencia. Analicemos ahora juntos cada parte del verso 29 en adelante. Detenga el vídeo, lea por un momento primero el versículo en primera persona, síganos y escuche lo que no se dice nunca en las iglesias y responda en el secreto de su corazón estas preguntas basadas en el versículo 29 que le haremos. ¿Cuántas personas que nos escuchan están cometiendo fornicación y van a las iglesias? ¿Cuántas se declara usted culpable o inocente de fornicación? ¿Cuántas maldades habrá cometido usted en su vida perjudicando intencionadamente a otras personas? ¿Cuántas se declara culpable o inocente?
¿Cuántas veces usted habrá robado o habrá tenido ganas de tener lo que otros tienen y robárselo por avaricia? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces el gusano de la envidia le habrá corroído por dentro por no poder tener lo que otros tienen? ¿Cuántas se declara culpable o inocente de robo? ¿Cuántas veces le hubiera gustado vengarse de alguien, ponerlo en su sitio, darle una paliza de escarmiento, tomarse la justicia por su mano? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces usted se habrá peleado con alguien físicamente o habrá tenido ganas de pegarle a alguien? ¿Cuántas? ¿Cuánto odio habrá en su corazón a personas que le han hecho daño? ¿Cuántas? Con todo esto, ¿se declara usted culpable o inocente delante de Dios? ¿Qué pasaría si usted se peleara con alguien para ponerlo en su sitio y eso se le fuera de las manos, la persona se cayera, se pegara en la cabeza y se matara? ¿Qué pasaría? Usted sería declarado delante de la justicia como homicida. Usted no quería matarlo, pero al fin se le fue de las manos y lo mató. Por eso el verso 29 dice que en el corazón del hombre hay potencialmente homicidio, porque nos gustaría poner en su sitio a muchas personas por lo malas que son o por el daño que nos han hecho. Pero si esas ganas se nos van de las manos, seríamos capaces de matar. Por lo tanto, con todo esto dicho, ¿se declara usted culpable o inocente? En cuanto al engaño, ¿cuántas veces en su vida habrá mentido? ¿Cuántas veces habrá tenido doble cara? ¿Cuántas veces habrá sido hipócrita? ¿Cuántas veces habrá engañado a otras personas? ¿Cuántas? Si usted se declara culpable, sepa que ha hecho el mismo pecado del diablo. El diablo es el padre de la mentira, el padre del disfraz y el padre del engaño. Y si usted por casualidad tuviera el descaro de decir que nunca ha mentido, ya está mintiendo, porque dice Dios que todo hombre miente alguna vez en su vida. Le recuerdo que un pecado es suficiente para ser condenado por Dios. Y le recuerdo también que usted no es capaz de acordarse ahora mismo de todas las veces que usted ha mentido y de todas las veces que usted ha pecado. Y Dios dice aquí que usted ha mentido alguna vez. Yo solo le digo lo que Dios me dice que le diga a usted, que Él sí sabe que usted ha mentido. Dios da por seguro que usted lo ha hecho, así que me dice a mí que se lo diga a usted. Así que antes de declararse inocente, piense bien la respuesta, porque si se declara inocente, estará yendo contra Dios que dice que usted, sea hombre o mujer, ha mentido, ha engañado y muchas veces no ha sido honesto con los demás. Del delito de mentir, ¿se declara culpable o inocente, estimado oyente? Entremos en el verso 30 y 31. El verso 30 y 31 aumenta la intensidad como fuego. Estos versos dicen algo muy duro, y es que toda persona, dice el texto, son aborrecedores de Dios. Toda esta lista que empieza en el verso 29 muestra y demuestra que usted y yo, antes de la conversión, aborrecemos a Dios, por muy religiosos que seamos. Porque pecar es aborrecer a Dios y a la vez Dios lo aborrece a usted por pecar. Romanos capítulo 1 versículo 30 dice que el que peca aborrece a Dios. Y el Salmo 5:5 dice que Dios aborrece al que peca. El hombre aborrece a Dios cuando comete esta lista de pecados. Y por lo tanto Dios aborrece al hombre por estos pecados que comete. ¿Puede ver el círculo? Es un aborrecimiento mutuo. Esa es la terrible realidad teológica que los pastores y sacerdotes no enseñan en el día de hoy. Ni Dios ama al hombre, ni el hombre ama a Dios. ¿Cómo Dios va a amar al hombre con todos estos pecados que hemos dicho encima? Y si usted está lleno de pecados, como dice el versículo 29, y se ha declarado culpable, ¿cómo? Dios es un juez justo, y como juez no ama al delincuente. ¿Dónde ha visto usted que un juez ame a un delincuente? Usted viene declarándose culpable en esta encuesta de delitos ante esta Fiscalía del Ministerio Tinajas. ¡Wow! Fuerte. Sí, fuerte. Así es el Ministerio Tinajas. Fuerte y radical como la Biblia misma. Todo pastor o sacerdote que le dice que Dios le ama, le está mintiendo. Ahora, sigamos con las preguntas reflexivas con base a los versículos 30 y 31 y le preguntamos, ¿cuántas veces ha murmurado en la vida por tener que vivir algo que no le gusta? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces ha murmurado contra Dios protestando por lo que Dios le envía? ¿Cuántas veces usted ha protestado o blasfemado contra Dios? ¿Cuántas? En conclusión, ¿se declara culpable o inocente?
En cuanto a la soberbia, ¿cuántas veces en su orgullo no ha aceptado la verdad? ¿Cuántas veces ha visto que ha estado equivocado y no se ha humillado a aceptar la verdad? ¿Cuántas veces ha visto la verdad en el canal del Ministerio Tinajas y usted sigue en su error doctrinal, en su iglesia falsa y en sus pecados personales? La soberbia es ver la verdad y seguir duro en su posición inamovible de falsedad. Recuerde que la soberbia es otro pecado del diablo. Todo hombre soberbio de hoy un día será quebrado por Dios, el cual le humillará si usted no se declara culpable de soberbia durante toda su vida. Seguir en el error es soberbia. Seguir haciendo el mal es soberbia. Seguir pecando es soberbia. Seguir en la fornicación cama tras cama es soberbia. Seguir en la herejía de su iglesia es soberbia. Ser arrogante, machista o feminista es soberbia. Por lo tanto, se declara culpable o inocente de estos delitos ante Dios. Si se declara inocente, demuestra que es soberbio ante Dios. ¿Cuántas veces habrá usted desobedecido a sus padres? La Biblia dice en el verso 30 que es un delito grave. Se declara culpable o inocente. En el verso 31 vemos la insensatez o la necedad, que es no usar la razón para tomar decisiones. ¿Cuántas veces usted habrá tomado decisiones de forma impulsiva y sin pensar? ¿Cuántas veces habrá actuado como un necio o una necia, guiado solo por la pasión, por la emoción o por el corazón, como está de moda en el día de hoy? ¿Cuántas malas decisiones habrá tomado en su vida por no pensar, por ser necio, por no usar el don más precioso que Dios le dio, la razón? ¿Cuántas? Así que se declara culpable o inocente de tomar decisiones como brutos animales irracionales. En el verso 31 vemos también una serie de pecados de corazón duro, y uno de ellos es la deslealtad, o sea, no cumplir la palabra. Cuando usted promete y no cumple su palabra, usted está fuera de la ley, es una persona desleal, y aquí podríamos encerrar a cuanto divorciado y recasado ha sido desleal a su pacto matrimonial o a su promesa de fidelidad. Dios lo denuncia en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Ahí dice que la infidelidad es deslealtad. Por lo tanto, ¿cuántos adúlteros, cuántos fornicarios, inmorales, amadores de la cama me estarán escuchando ahora que no son fieles a la santidad ni han sido fieles a su promesa de fidelidad matrimonial? ¿Cuántos habrá escuchándonos? ¿Cuánta gente desleal me estará escuchando que ha prometido cosas y no las ha cumplido? ¿Cuántas? Si usted promete y no cumple, está bajo el juicio de Dios. Es un mentiroso y está fuera de la ley. Una persona sin palabra es un desleal. Por lo tanto, se declara culpable o inocente de este delito delante de Dios. Y al llegar al verso 32, tenemos la sentencia de Dios sobre la culpabilidad de esta lista de pecados de todos los hombres. Así que si usted se ha declarado culpable en un solo, o en algunos, o en todos los pecados de esta lista, mire la sentencia de Dios sobre usted y sus delitos. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¡Wow! Duro, intenso y radical. Así es la palabra de Dios. Pero los lobos vestidos de oveja le dicen que Dios le ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. Ni Dios le ama, ni tiene un plan maravilloso para su vida. El plan de Dios, en su estado actual, es enviarlo a la cárcel eterna. Mire qué plan más maravilloso. ¿Ha entendido esta parte del mensaje, estimado oyente? ¿Usted ha entendido la gravedad de haber cometido todos estos pecados? El verso 32 dice que usted entiende esto que decimos. Su conciencia le grita y su razón le ha hecho recordar sus pecados. Por lo tanto, hemos hecho bien el trabajo de fiscales. Nos hemos esmerado en hacerle entender esto y recordar su estado. Así que usted ahora no tiene excusa ante Dios. Se lo hemos explicado, se lo hemos recordado y se lo hemos desglosado con detalle. Así que usted estaría ahora mismo bajo el juicio de Dios si no sabe cómo se perdonan correctamente los pecados y por estar en una iglesia calvinista, pentecostal, adventista, unicitaria, mormona, católica
y cualquier otra que no enseñan correctamente cómo se perdonan los pecados. Si usted está en alguna de esas iglesias, le espera el juicio de Dios. Entonces usted estaría ahora mismo bajo la sentencia de muerte eterna por haber pecado contra sí mismo, contra Dios y contra los hombres, como dice el verso 32. Se levanta la sesión, que conste en acta. Ahora, después de este largo mensaje y todo lo dicho, para que usted pueda salir de esta situación de hombre pagano perdido y culpable, para que sus pecados puedan ser perdonados, y para que usted sea libre de la ira de Dios que está sobre usted, aproveche esta oportunidad y reciba el perdón de los pecados. Primero, reconozca de forma concreta sus pecados ante Dios y abandónelos. Y segundo, reconozca que sus pecados merecen la justicia de Dios. Pero la buena noticia que tenemos para usted es que esa justicia de sus injusticias cayó sobre el Señor Jesús. Así que ahora apropiese, agárrese por medio de la fe de esa justicia caída sobre él y usted será perdonado y salvo. Luego, dele gracias a Dios por su paciencia, por su providencia y por su perdón. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el primer mensaje de esta serie de Romanos capítulo 1 al capítulo 3. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para su enseñanza y reflexión. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad intensa del tema de hoy? ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, desde aquí en España, para todas las naciones hispanoamericanas. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.